Hola, hoy vamos a leer El hombre que plantaba árboles, de Jan Jono. El hombre que plantaba árboles. Si yo creo que soy en ocasiones hijo de mis libros, y mis libros sin duda son hijos del bosque, entonces yo soy nieto de las ramas, de los troncos, de las hojas, del viento entre las ramas, de las frondas. Vamos a leer el libro El hombre que plantaba árboles. Para que un personaje manifieste sus más excepcionales cualidades, hay que tener la fortuna de poder observar su actuación a lo largo de muchos años. Si dicha actuación está desprovista de todo egoísmo, si obedece una generosidad sin par, si es del todo cierto que no abriga un afán de recompensa y que, por añadidura, ha dejado una huella patente sobre la faz de la tierra, entonces no cabe error alguno. Hará cosa de 40 años, hice un largo viaje a pie por unos montes poco frecuentados por turistas. Sitios en esa antigua región donde los Alpes se adentran en la Provenza. En los tiempos en que emprendí mi caminata a través de aquellos parajes despoblados, todo era tierra yerma y descolorida. Nada crecía en ella salvo el espliego. Cruzaba la comarca por su parte más ancha y tras 3 días de camino me encontré en medio de la más absoluta desolación. Acampé junto a las ruinas de un pueblo abandonado. Me había quedado sin agua el día anterior y precisaba encontrar más. Aunque asoladas, aquellas casas arracimadas como un panal de avispas viejo indicaban que una vez tuvo que haber ahí una fuente o un pozo. Fuente había, en efecto, pero seca. Las 5 o 6 casas sin techo, roídas por el viento y la lluvia, y la minúscula capilla con el campanario medio derruido, se levantaban como las casas y capillas de los pueblos habitados, mas todo signo de vida se había esfumado. Hacía un hermoso día. Era un día de junio, radiante bajo el sol, pero sobre aquella tierra expuesta, el viento en lo alto del cielo soplaba como una insoportable ferocidad. Rugía entre los esqueletos de las casas cual león defendiéndose sin su comida. Tuve que trasladar el campamento. Después de 5 horas de marcha, seguía sin encontrar ni una gota de agua y nada alentaba la esperanza de hallarla. En todos lados la misma sequedad, los mismos hierbajos. Acerté a divisar en la lejanía una pequeña silueta negra, erguida, que tomé por el tronco de un árbol solitario. En cualquier caso, me encaminé hacia allá. Resultó ser un pastor. 30 ovejas yacían a sus pies sobre la tierra achicharrada. Me dio a beber de su calabaza y poco después me llevó a su morada, en un pliegue de la llanura. Se abastecía de agua, un agua excelente, de un pozo natural muy profundo, sobre el que había dispuesto una polea rudimentaria. Era hombre de pocas palabras. Así es como son quienes viven en soledad, pues se notaba que estaba seguro de sí mismo, con un convencimiento absoluto, algo inesperado en aquellos campos. No vivía en una cabaña, sino más bien
en una casa de piedra que daba fe de los esfuerzos realizados para reformar la ruina que había encontrado allí a su llegada. El tejado era recio y firme. El viento, contra las tejas, producía un murmullo como el del mar. Estaba todo ordenado, los platos limpios, el suelo barrido, el rifle engrasado. La sopa hervía en el hogar. Advertí entonces que iba pulcramente afeitado, que llevaba todos los botones bien cosidos, que había remendado su ropa con la meticulosidad que hace invisible los remiendos. Compartió la sopa conmigo y luego, cuando le ofrecí mi petaca de tabaco, me dijo que no fumaba. Su perro, tan silencioso como el amo, era amistoso, sin mostrarse servil. De buenas a primeras, dimos por sentado que me quedaba a pasar la noche. La aldea más cercana se hallaba a más de día y medio de viaje y por otra parte estaba más que familiarizado con la naturaleza de los escasos villorrios de aquellos pagos. Apenas 4 o 5, dispersos por los cerros, al final de largos caminos de carro. Los habitaban carboneros que vivían en la penuria. Las familias, apiñadas a causa de un clima demasiado severo, tanto en verano como en invierno, no se libraban de los incesantes conflictos entre personalidades encontradas. La ambición irracional alcanzaba proporciones desmesuradas debido a la continua ansia por escapar. Los hombres acarreaban las carretadas de carbón hasta la ciudad para luego regresar. El yugo perenne de aquel penoso trabajo vencía los caracteres más firmes. Las mujeres avivaban los motivos de agravio. En todo había rivalidad, en el precio del carbón como por un banco en la iglesia, en las virtudes opuestas como en los vicios, así como en la perpetua lucha entre el vicio y la virtud. Y por encima de todo estaba el viento, también incesante, crispando los nervios. Se daban epidemias de suicidios y frecuentes casos de locura, habitualmente homicida. El pastor fue por un saquito y vertió un montón de bellotas sobre la mesa. Comenzó a inspeccionarlas, una por una, con gran concentración, separando las buenas de las malas. Yo fumaba en mi pipa. Le ofrecí ayuda. Me respondió que ese era su trabajo. Y en efecto, en vista del esmero con que se entregaba la tarea, no insistí. En eso consistió toda nuestra conversación. Tras separar una cantidad suficiente de bellotas buenas, las fue contando por decenas, al tiempo que eliminaba las más pequeñas o las que presentaban alguna grieta, pues ahora las examinaba con mayor detenimiento. Cuando hubo seleccionado 100 bellotas perfectas, puso fin a la labor y se acostó a dormir. Aquel hombre irradiaba paz. Al día siguiente, le pregunté si me podía quedar un día más. Le pareció lo más natural, o, para ser exactos, me dio la impresión de que nada podía desconcentrarlo. No es que tuviera una necesidad imperiosa de descanso, pero había despertado mi interés y quería saber más acerca de él. Abrió el redil y se llevó el rebaño a pastar. Antes de irse, sumergió en un cubo de agua el saco de bellotas cuidadosamente contadas y seleccionadas. Advertí que a modo de cayado empuñaba una vara de hierro gruesa, como un pulgar y de 1,5 metros de longitud. Andando a mi aire, seguí un camino paralelo al suyo.
El pasto se hallaba en un valle. Dejó al perro a cargo del reducido rebaño y subió hasta donde yo me encontraba. Temí que fuera a reprenderme por mi indiscreción, mas no fue ni mucho menos. Él iba en aquella dirección y me invitó a acompañarlo si no tenía nada mejor que hacer. Trepó hasta la cresta de la loma, un centenar de metros más arriba. Entonces comenzó a clavar la vara de hierro en la tierra, abriendo agujeros en los que plantaba una bellota. Luego rellenaba el agujero. Así plantaba robles. Le pregunté si aquella finca le pertenecía. Me repuso que no. ¿Sabía de quién era? No, no lo sabía. Suponía que era de propiedad comunal o tal vez pertenecía a personas que no le otorgaban mayor importancia. No tenía el menor interés en descubrir de quién era. Plantó las 100 bellotas con sumo cuidado. Tras el almuerzo, reanudó las tareas de plantación. Supongo que me mostré persuasivo en mi interrogatorio, pues obtuve algunas respuestas. Llevaba 3 años plantando en aquel desierto. Había plantado ya 100,000 bellotas. De las 100,000, 20,000 habían germinado. De las 20,000, contaba con perder la mitad a manos de los roedores y de los impredecibles designios de la naturaleza. Así pues, todavía quedaban 10,000 robles con vida donde antes nada crecía. Fue entonces cuando empecé a preguntarme qué edad tendría aquel hombre. Saltaba a la vista que había cumplido los 50. 55, me dijo. Se llamaba Juan Pérez Amor. Una vez había poseído una granja en las tierras bajas. Allí había construido su vida. Perdió a su único hijo, luego a su esposa. Acabó retirándose a aquellos solitarios parajes, donde se encontraba muy a gusto, viviendo sin prisas con sus ovejas y el perro. A su parecer, aquella tierra se estaba muriendo por la ausencia de árboles. Agregó que, a falta de otra ocupación más apremiante, había decidido poner remedio a aquel estado de cosas. Puesto que en aquellos tiempos, a pesar de mi juventud, llevaba una vida solitaria, me constaba que debía tratar con amabilidad a los espíritus solitarios. Pero esa misma juventud me empujaba a considerar el futuro con relación a mí mismo y a una determinada búsqueda de la felicidad. Le dije que en 30 años sus 10,000 robles serían magníficos. Respondió con toda sencillez que si Dios le concedía bastante vida, en 30 años habría plantado tantos más que aquellos 10,000. Serían como una gota de agua en el océano. Por otra parte, estaba estudiando la reproducción de las hayas y tenía un vivero de plantones nacidos de ayuecos, de los ayucos. 2 de las ovejas estaban protegidas, los plantones de esas ovejas, mediante una cerca de alambre y eran muy bonitos. También tenía en mente plantar abedules en los valles donde, según me dijo, había una cierta humedad a pocos metros bajo la superficie del suelo. Al día siguiente nos separamos. Hasta aquí el primer capítulo de nuestra lectura de hoy. El hombre que plantaba árboles, Jan John. Nos vemos muy pronto.
para continuar leyendo un libro. Leer, leer, leer. Vivir la vida que otros soñaron. Leer, leer, leer. El alma olvida las cosas que pasaron. Se quedan las que quedan. Las humanas pasiones, el pozo de la espuma. Leer, leer, leer. ¿Seré árbol o lectura mañana también yo? ¿Seré mi creador o mi criatura? ¿Seré lo que pasó? Hasta nuestra próxima sesión de leer un libro, porque leer nos hace libres.